Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia después de estos días tan ajetreados. Apenas estamos como recuperando un poco las actividades académicas, pero qué bueno que se animaron a venir y qué bueno que Sergio Gracias, Roberto. Se pudo desplazar hasta acá. Ya conocen ustedes al doctor Sergio Navarrete Pellicer, pero de cualquier forma quisiera leerles rápidamente una semblanza, ¿no? Sergio Navarrete Pellicer es profesor investigador titular C del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Pacífico Sur, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Londres y una maestría en música con énfasis en etnomusicología de la Universidad de Maryland. Estudió en forma privada la flauta transversal. Sus temas y áreas de especialización son la historia social de la música y antropología de la música en Latinoamérica, con énfasis en México, Estados Unidos y Guatemala. Ha concluido los proyectos Etnografía de las Culturas Musicales de Oaxaca, ECMO, CONACYT, COSIT y Ritual Sonoro Catedralicio, una aproximación multidisciplinaria a la música de las catedrales novohispanas, CONACYT. Actualmente desarrolla un proyecto taller de música afromestiza y maliense como becario del SOAS Londres y continúa el proyecto de catalogación de archivos musicales en Oaxaca. Digamos que el título de lo que nos presenta hoy Sergio tiene que ver justamente con este último proyecto, según entiendo. Como ustedes pudieron ver en el cartel de difusión, en la convocatoria nos va a presentar un documental que se llama Somos Negros de la Costa, a partir del cual pues hará una reflexión en torno a esta experiencia de investigación, acción etnomusicológica. Pues Sergio, gracias por estar aquí de nuevo, gracias por desplazarte. Muchas gracias, Roberto, por esta segunda invitación. Me da mucho gusto poder compartir dentro de los foros académicos este tipo de trabajo que en cierto modo pues dentro de la academia se ve como un trabajo no académico y desafortunadamente dentro del campo de la etnomusicología pues es muy importante, y en la antropología en general yo quiero pensar así, el trabajo de interacción con los sujetos de una manera mucho más activa es muy importante. Y la misma documentación y la forma de difundir el trabajo a través de los videos es también pues idóneo para la etnomusicología, aunque dentro del mundo de la academia está muy poco reconocido todavía. Entonces pues ese es un problema de alguna manera grave del cual quiero platicar más adelante con ustedes. Pero bueno, me da mucho gusto tener la oportunidad de hacer una presentación de un tipo de trabajo que empiezo a hacer con una dirección hacia el video, hacia la acción, hacia la educación musical, que creo que es muy importante y que al mismo tiempo se está haciendo investigación, ¿no? Investigación, acción. Este proyecto, como ustedes ven, le pusimos Somos Negros de la Costa, haciendo un poco alusión a una canción que dice Soy el negro de la costa, ¿no? Que es una chilena. Y este proyecto, básicamente la forma en que lo planteamos con una investigadora que se llama Lucy Durán, que ella es investigadora de SOAS, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en Inglaterra, en Londres, y es una especialista en la música del occidente de África. Y pues platicando con ella pensábamos que sería muy interesante, para ella le interesaba mucho conocer la música de las poblaciones afromexicanas en México, ¿no? de las poblaciones afromexicanas, y pues de alguna manera tener alguna noción de la relación que pudiese tener con la música que ella conocía muy bien, ¿no? De la zona de Senegal hasta Mali, ¿no? Que es toda la parte subsahariana de África.
Entonces para ello hicimos un trabajo en el cual, basándonos en el proyecto anterior que fue motivo de la exposición pasada de las etnografías de las culturas musicales en Oaxaca, escogimos pues el área de la Costa Chica de Oaxaca, que es una región que nosotros la titulamos como la región de la chilena, ¿no? Basándonos en el criterio del género y de la dotación, que eso fue una de las conclusiones de aquel proyecto, y decidimos trabajar en la zona esta de Oaxaca, de la Costa Chica de Oaxaca, casi en frontera con Guerrero, y son 12 municipios que están entre casi Coajinicuilapa, que es ya Guerrero, y Pinotepa Nacional, ¿no? En esta zona habita la mayor parte de la población negra del estado de Oaxaca, y el estado de Oaxaca es al mismo tiempo el estado que tiene mayor población afromexicana. Se considera que hay en el último censo, no fue una muestra intercensal en el 2015, se calculó que habría 1.4 millones de afromexicanos en México. 1.4 millones. Cifra que pues es realmente muy impresionante, porque mucha gente piensa que no hay población negra en México, ¿no? O que se piensa, pues sí, en la zona de Veracruz hay mulatos que ya se mezclaron, etc. Entonces es muy interesante de que esa muestra intercensal, basada en una serie de preguntas de autoadscripción, ¿sí? Es decir, bueno, yo tengo un abuelo, etcétera, etcétera, y considero que parte de mi ascendencia es negra o afromexicana. Entonces, pues fue un número muy interesante, y eso para nosotros pues fue aún una mayor motivación, trabajar con una población que al mismo tiempo está luchando por el reconocimiento de sus derechos como grupo étnico. Este movimiento ya tiene pues alrededor de 20 años, ¿no? De una manera consistente y activa en la región, entre líderes de Guerrero y de Oaxaca, que pues empezaron primero con tratando de organizar a las comunidades para promover su cultura, la cultura, ¿no? Que es aparte de sus danzas, su música, sus digamos aspectos de gastronómicos, la cocina, y poco a poco las reuniones que tenían regionales de las diferentes organizaciones afromexicanas en la región fueron adoptando un carácter más político, y empezaron a manejar un discurso orientado a la recuperación, más bien a la recuperación, a la garantía de una serie de derechos como un grupo étnico diferenciado, ¿no? Sabemos que esa lucha, pues en cierta forma, en el caso de la población indígena, pues como uno de los criterios principales era la lengua, se pensaba que era muy fácil la definición de un grupo étnico a partir de la lengua, pues se resolvía, ¿no? Operativamente, para poder decir, este es un grupo, o este pueblo pertenece al grupo Mije de la zona alta, ¿no? Entonces, por lo tanto, como grupo Mije, puede entrar dentro de los programas sociales de la CDI, o de Cedesol, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los pueblos indígenas donde la lengua se ha perdido, pues resultaba más complejo, ¿no? Entonces había que demostrarlo de otras maneras. En el caso de la población afromexicana, pues era un poco lo mismo, ¿no? O sea, cómo podemos construir un imaginario o una identidad de lo que es el pueblo negro a partir de qué cosas, ¿no? De qué aspectos de la cultura. Entonces ya tenían un camino recorrido, que era pues sus reuniones anuales, de organización para los festivales costeños de la danza, en fin. Entonces pequeños redes, ¿no? Donde
los diferentes líderes, gentes interesadas en la organización y en la creación de redes de los diferentes pueblos de estos 12 municipios afromexicanos, pues empezaron a tener una agenda político-cultural. Entonces ese ha sido el movimiento, ¿no? Entonces en ese contexto nosotros entramos hace 2 años, bueno, ya habíamos trabajado antes en la región, pero ahora con la intención de reforzar esa parte cultural, pero de manera aplicada, no solamente como difusión, sino buscar aquellos pueblos que tuvieran una mejor organización y un mayor apoyo de parte de sus autoridades para que pudiéramos implementar talleres de música y que redundaran en un beneficio inmediato. Para ello pues hicimos varias pruebas, fuimos a diferentes pueblos, hicimos talleres, por ejemplo en el Ciruelo, que era un pueblo curiosamente muy emblemático porque ahí se había hecho un rescate de la artesa, que es una especie como de, pues un tronco ahuecado, ¿no? Y sobre ese tronco con una superficie plana, la gente baila, y entonces ese es un tronco grande, digamos como de 2 a 3 metros, ¿no? Entonces es ahuecado, volteado, como si fuera una especie como de vertedero para los animales, ¿no? Para beber. Entonces volteado, que seguramente ese es el origen de esa pieza, y sobre ese se baila, pues es zapateado, ¿no? Las chilenas. Entonces en este pueblo del Ciruelo nosotros hicimos una prueba, empezamos a dar unos talleres, y después de 3 semanas hicimos un taller, hicimos una presentación pública para el pueblo y ningún papá fue. Entonces pues dijimos, híjole, pues a mí se me hace que este pueblo está medio difícil para trabajar, ¿no? Nos dimos cuenta que la organización familiar en ese pueblo estaba totalmente desintegrada. O sea que era muy, muy difícil trabajar con ellos. Nos dábamos cuenta que tenían muy poca retención, eran muy dispersos. Entonces dijimos, si vamos a hacer 3 talleres en 2 años, de 3 semanas cada uno, no vamos a avanzar mucho, ¿no? No vamos a avanzar mucho, va a ser mucho esfuerzo y yo creo que no va a funcionar. Entonces con esa experiencia de las 2 primeras semanas en las que no hubo respuesta, pues tuvimos que dejar el pueblo y nos fuimos a otro. Afortunadamente, en la semana que estuvimos allá, hubo un líder que nos fue a visitar de otro pueblo, que se enteró y nos dijo, yo quiero que vengan ustedes acá. Entonces fuimos al pueblo donde estuvimos trabajando los 2 años siguientes, que se llama Llano Grande La Banda. Curiosamente se llama Llano Grande La Banda en memoria a una famosa banda que tuvo mucho éxito en la región en los años 60, 50 y 60. Entonces era un antecedente positivo, que era gente que le interesaba, ¿no?, la música. Si ellos se autodenominaban su pueblo ¿no?, haciendo alusión a la música, pues eso era un elemento positivo, y así fue. Tuvimos una respuesta muy increíble. Nos dimos cuenta que el trabajo aplicado, en el caso en particular de educativo, de dar talleres, requiere necesariamente del apoyo de las familias y de las autoridades, pues porque es una garantía de que lo pequeño que pueda dejar a uno ahí de una semilla se va a potencializar, ¿no? Y también es una especie como de ventana o muestra de que la vida de esos niños dentro de sus casas es positiva, o sea que es un ambiente donde lo que ellos aprendan lo van a respetar y lo van a potencializar. Entonces eso fue pues muy afortunado. Después nos enteramos que el presidente municipal de ese pueblo se había sacado el 3er lugar nacional en eficiencia administrativa. Entonces dijimos, o sea, las cosas, ¿no?, coinciden, ¿no? Entonces dijimos, no, pues este es un tipazo, ¿no? Porque sí, efectivamente, cuando nosotros llegamos allá nos
de un lugar donde quedarnos, cuando había necesidad de alguno de los músicos de moverse por 3 días, porque también pensar tener 8 músicos, 9 músicos durante 3 semanas en el pueblo, pues a veces los músicos tienen compromisos que tienen que ir y regresar, entonces había movilidad que ellos facilitaron. Entonces eso pues hizo las cosas muy facilitó las cosas, las escuelas que nos dieron el espacio, también se prestaron muy bien, hicieron difusión, la radio del local hizo mucha difusión, entonces los niños pues acudían y pues al principio pues llegaban como 40, 50 niños, ¿no? Al final tuvimos un promedio como de 30, que es bastante. Y la idea fue un poco trabajar con el repertorio, o sea, tres ejes que, aunque suena un poquito chocantes, que nosotros lo llamamos, bueno, yo lo llamé más bien, de rescate, de preservación y creatividad, ¿no? Y rescate, pues ya sé que es un término chocante, pero de alguna manera sí lo es, porque una de las cosas que trabajamos fue recuperar el uso de algunos instrumentos que se utilizaban en el género de la chilena y que ya no se usaban, ¿no? Y que exprofeso mandamos a hacer 2 bajos quintos, ¿no? Que era el instrumento que se utilizaba para tocar las chilenas junto con los violines, para reintroducirlo y al menos que tuvieran un sabor de lo que había sido. Sin duda, los viejos cuando escucharon el bajo quinto, pues dijeron, no, pues así sonaban las chilenas, no es con guitarra, es con bajo quinto, ¿no? Al final de los talleres, pues se quedaron 2 chicos con 2 bajos quintos, aprendieron a tocar lo básico con un maestro que es Rubén Luengas, que seguramente ustedes ya lo conocen. Yo creo que es uno de los bajoquinteros más reconocidos en lo que es el repertorio del sur de México. Y pues fue muy exitoso, fue un elemento. El elemento del violín también se había perdido. Entonces, creo que hay 2 o 3 violinistas. Nosotros conocimos un niño violinista en el pueblo de Río Grande, que coincidió que su abuelo era de Llano Grande, la banda. Entonces, ese niño tuvo la oportunidad de estar en Llano Grande, en la casa de su abuelo, y él sí sabía tocar violín, y conocía el repertorio en el violín, y él fue una gran ayuda, fue así como una cadenita, porque él nos ayudó en la parte de didáctica, ¿no? a tocar. Y al mismo tiempo pues aprendió un nuevo repertorio. También se recuperó otro instrumento que es la tarimba. La tarimba que es una, bueno, originalmente es una batea que se pone en un hoyo, o sea, se hace un hoyo, se pone una batea encima del hoyo y se le cruza una cuerda con 2 estacas, ¿no? Y un puente. Y sobre eso... ¿Metálica? Una cuerda metálica. Y sobre eso se toca. Pues es como un monocordio, como un birimbau, una cosa. Y ese es un instrumento que existía en la región, lo tiene documentado Carlos Ruiz. Entonces nosotros hicimos una versión portátil de la tarimba. Utilizamos una tabla grande con 2 orificios y sus estacas, y le pusimos en lugar de una batea, un teconte, o sea, un guaje grande, y con una pequeña hendidura, y entonces pasamos la cuerda, y pues se podía llevar la tarimba muy bien, y los niños fascinados lo tocaron, o sea, todo su conocimiento de la rítmica, de los merequetengues, de los chilenos, los podían tocar con el monocordio increíble, o sea, eran muy hábiles. Entonces, de alguna manera fue también reintroducirlos a estos timbres que existían en la región. Desde el punto de vista de preservación, pues simplemente era pues utilizar el material que ellos ya conocen, ¿no? O sea, reforzar todo su repertorio
Y en la parte de la creatividad era la reintroducción la introducción del repertorio maliense que tuviera algunas similitudes desde el punto de vista de patrones rítmicos. Y fue increíble porque pues, aprendieron el repertorio de maliense utilizando el balafón. O sea, le pedimos a la maestra Lucy que venía con Lázana de Abate, que es otro de los músicos que participó, ahora lo menciono a todos ellos, que es un músico de un grupo que se llama Trío da Cali, bastante famoso, y pues él se voluntarió teniendo una muy buena relación con Lucy, aceptó participar en el proyecto y trajo 2 balafones, y entonces el repertorio de balafón de maliense se tocó con los balafones. Los niños inmediatamente se familiarizaron, ¿no?, con los patrones rítmicos más básicos, ¿no? Entonces lo aprendieron muy bien. Al mismo tiempo escucharon el repertorio de chilenas con el balafón y fue muy impresionante en particular escuchar el repertorio de las danzas de diablos, que es una de las danzas emblemáticas de la región, con el balafón, porque en verdad parecía que la música había estado hecha para ese instrumento. O sea, todo el mundo coincidió de que había que la sonoridad para los sones de, digamos, los sones coloniales, ¿no? Por ejemplo, los sones coloniales, que es el repertorio de sones de diablos, son puros sonecitos, ¿no? Se oían, o sea, increíble, mejor que como los tocan, bueno, por decir, porque hoy en día esas danzas las tocan con armónica, ¿no? Con armónica. Entonces, pues fue una especie como de experimentación también tímbrica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, toda esta parte creativa fue muy exitosa. Por otro lado, también, por ejemplo, tenemos piezas como la de, cantos en lengua mámbara, que ellos aprendieron algunas frases, y luego piezas malienses en español, y luego hicimos un himno haciendo referencia al movimiento afromexicano. Entonces eso también fue una motivación, porque pues la letra hablaba sobre el reconocimiento del pueblo afromexicano. Entonces pues fue como un juego, pero al mismo tiempo con una agenda política, ¿no? Pues era un himno. Entonces creo que eso fue también muy exitoso.